De las actividades que ha desarrollado el presidente en Nueva York, en esta Asamblea de las Naciones Unidas. Quisiera recoger tus primeras impresiones. ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido esta semana? Bueno, mi lectura es que había una presencia del presidente pues bastante correcta. El presidente se ha presentado en diferentes foros, ha tenido reuniones con diferentes líderes del mundo, nuestro canciller también, digamos, con un discurso que va en la línea de lo que ha sido la tradición de la política surperuana, la defensa del principio de soberanía, la defensa o la lucha contra la descolonización, haciendo énfasis en una serie de temas sociales que son importantes, como el tema educativo y otros más. Yo creo que es una presentación correcta del presidente, además en un contexto muy importante, porque hace un año creo que el principal objetivo de nuestra política exterior era demostrar que no estábamos frente a un presidente marxista-comunista. Y la línea iba en ese sentido, es decir, ¿por qué? Porque el marxismo-comunismo pues alejaba a otros países e inversionistas y había que hacer mucho énfasis en un presidente que se quería comprometer con la actividad privada y con el desarrollo del país, pues desde otra perspectiva. Hoy, después de un año, sabemos que no estamos frente a un gobierno marxista-comunista, pero hoy hay otros problemas. Y el otro problema que existe hoy es un país bastante caótico. Y el caos, la inestabilidad genera preocupación en el mundo, en países inversionistas, y creo que había que dar una cuota de estabilidad de un país preocupado por los temas mundiales, por los principales temas que aquejan al mundo y de interés de la ONU, por ejemplo, un país preocupado por el desarrollo del planeta, mostrar estabilidad, que es justamente lo que el embajador Rodríguez Cuadros ha dicho, que para él su mensaje se resume en una muestra de estabilidad, es decir, mostrar un gobierno estable, que creo que eso es fundamental para los intereses del país, a pesar de todos los problemas internos que conocemos. Estamos hablando de un país que miramos desde adentro con una mirada totalmente diferente de lo que se siente hacia afuera, porque, claro, vivimos en medio de una convulsión política, pero los indicadores económicos del Perú son importantes, significativos, Sí, hacia afuera, ¿no? Viéndolos o comparándolos con los demás países de América Latina, por tocar un sector. sobre todo si los comparas, pero también seamos ciertos que la situación en general de América Latina, pues en términos políticos, en términos económicos, en términos Pospandemia. sociales, durante la pandemia, América Latina se consolidó como la región más afectada en el Así planeta. es. Entonces, la verdad es que el Perú finalmente es un país pequeño en el mundo, parte de una región muy golpeada por procesos políticos, procesos económicos, procesos sociales muy difíciles y el Perú no es ajeno a eso. Y creo que el Perú también tiene sus particularidades. Y lo que viene viendo el Perú, no hace un año, hace 5 o 6 años, y esta dinámica política tan compleja de enfrentamiento entre poderes, creo que en el exterior también lo ven. Y eso afecta nuestra imagen y afecta... Y acá hay muchas responsabilidades, obviamente, pero eso también afecta y creo que el gobierno tiene que hacer frente a eso, a cómo pues mostrar otra cara, ¿no? Una cara más amable, una cara menos conflictiva, menos caótica, porque de lo contrario, pues nadie va a querer invertir en el Perú, eso me queda claro. Ujú. Entonces, podríamos decir que el discurso, por lo que hemos visto, se basa un poco en poner énfasis en la educación. Claro, el presidente es maestro, la educación debería ser una de las principales preocupaciones. Por otro lado, la lucha contra la discriminación, contra el racismo, contra la xenofobia, como lo enumera, y también una mención bastante clara respecto de cualquier intento que pueda desestabilizar o romper la democracia, Sí, ¿no? el tema de la educación fue importante porque recordemos que antes de su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, él se presentó en un foro auspiciado por la ONU donde se iban a discutir temas educativos, que fue justamente un día anterior. Entonces, en ese foro sobre temas educativos, es obvio que el presidente pues, hizo énfasis a los temas educativos, él tiene alguna experiencia en el tema educativo y creo que hay mucho interés de su parte por el tema educativo. Y ahí hizo pues toda una speech sobre el tema educativo. Ahora, claro, muy interesante el discurso, pero siempre el gran problema es cómo pasamos del discurso a los hechos, ¿no? A la realidad, porque esto coincidió con la reducción de becas que conocimos esta semana y eso pues podía ser una expresión de cierta Un contradicción, contrasentido. exacto, de un presidente que va en foros internacionales a promover la educación, al mismo tiempo reduce las becas, que han sido, creo, una de las cosas más importantes, una de las políticas más importantes que se han desarrollado en los últimos años. Así que el tema educativo me parece que él tuvo un discurso muy correcto, muy interesante, pero eso hay que hacerlo realidad, ¿no? Ahora,
hay más temas sociales y en la Asamblea General de la ONU habló de muchos más temas sociales. Habló de, como tú dices, discriminación y otros más derechos sociales e incluso abordó la agenda de desarrollo de la ONU, digamos, que ya son temas globales, que es una agenda y toda una temática creo que de interés en tanto, acordémonos, que uno de los grandes énfasis que ha tenido la política social peruana y Cancillería en los últimos tiempos, digamos, con los cancilleres Maurto y Landa, ha sido el tema de la diplomacia social, que ha estado muy presente en la narrativa y en las prioridades de nuestra Cancillería. Así que eso va de la mano con el discurso, con un gran énfasis de contenido social. ¿Y en qué consiste esta diplomacia social? La ¿En qué diplomacia, se basa, sí, la digamos? diplomacia social Explícanos. básicamente se traduce en priorizar nuestra vinculación internacional y cómo ésta puede ayudar en el desarrollo de una serie de indicadores sociales. Es decir, no es solamente cooperación, es más que eso, cómo nuestro relacionamiento internacional, bilateral, en foros multilaterales, puede ayudar al desarrollo social de nuestro país en indicadores como pobreza, educación, salud. Entonces, Contribuir a hambre cero, exacto, por ejemplo. exacto. Entonces, creo que en este año, con excepción del último mes, la diplomacia social ocupó una de las prioridades de la agenda de la Cancillería peruana. Ahora, hay otro tema que también es significativo. Ha tenido una reunión en el Consejo de las Américas con un importante sector de representantes de empresas privadas y parece que ha tenido una acogida importante. Bueno, el Perú es interesante para todos, ¿no? En realidad, ¿cuál es tu lectura respecto de ese encuentro que ha tenido, esa participación del presidente y su delegación? Bueno, en primer lugar, señalar que frente a las críticas o los temores que podían existir respecto a este gobierno de tratar de alejarse de lo que es la actividad privada, estos espacios refuerzan pues que es un gobierno que tiene algún tipo de compromiso con la actividad privada y reconoce el papel que puede tener para el desarrollo del país. El presidente cuando hace viajes internacionales siempre se reúne con estos tipos de actores privados y es que algunas veces no entendemos que estos actores privados, más allá de las críticas que podemos tener con un gobernante u otro, quieren reunirse con la cabeza, quieren reunirse con el gobernante, quieren reunirse con los presidentes de los países y escuchar pues directamente acerca de... Y creo que en este caso el presidente fue acompañado de una delegación importante, desde el ministro de Comercio Exterior hasta el canciller, y que de alguna manera le han dado todo el soporte necesario para desenvolverse en este tipo de reuniones, ¿no? Para mí es muy positivo que esto se siga haciendo. Creo que el contexto internacional es muy difícil y los tiempos que se vienen van a ser más difíciles. Todavía no sentimos el problema de la crisis alimentaria, la crisis económica no parece superarse, la crisis logística sigue en su máximo esplendor. Es decir, vamos a tener problemas. Las perspectivas económicas, no solamente por lo que pueda hacer el Perú o el gobierno en general, a nivel regional y mundial, no son positivas. Y hay que poner mucho más énfasis en estos tipos de espacios donde puedes justamente lograr, puedes promover inversiones que finalmente son sinónimo de desarrollo para el país. En el Perú nosotros tenemos experiencias importantes y las voy a mencionar a nivel micro, que creo que son grandes lecciones y que nos caracterizan. En situaciones de crisis o en los lugares donde la pobreza es demasiado severa, la desnutrición crónica infantil, en fin, golpea mucho, se constituyeron lo que se conoce como los núcleos ejecutores, la participación de los diferentes actores sociales con algo de ayuda del gobierno para emprender sus proyectos y salir adelante. Funciona. Frente a amenazas o situaciones de hambre, en algún momento, los comités de vasos de leche, los comedores populares, es decir, la participación de los diferentes actores para poder enfrentar juntos una crisis y en el Perú lo hemos logrado. Los ronderos mismos, una expresión de la lucha contra el terrorismo en una época. Cuando hablamos de una amenaza global, como lo que vivimos ahora, durante la guerra de Ucrania con Rusia, la amenaza económica, la amenaza de la afectación por el cambio climático, la amenaza de hambre que acecha, la recesión económica que está empezando a dar indicadores y la crisis energética como consecuencia. Es, digamos, el momento en el que los países y los gobernantes se tienen que sentar nuevamente a juntarse y tratar de encontrar salidas alternativas que ayuden a superar estas graves amenazas para toda una región. ¿Consideras que estas reuniones y la participación del presidente está encauzado en ese propósito? ¿Visualizas en este escenario, por lo menos para América Latina, de una posibilidad en ese sentido? Yo quiero creer que sí. ¿Y por qué? Porque como tú bien dices,
la única manera de enfrentar problemas globales y regionales es de manera global y regional. Es decir, los estados por sí solos, ni siquiera las potencias mundiales, menos países como el Perú, que tienen muchas limitaciones, pueden enfrentar por sí solos escenarios como la pandemia, como el narcotráfico, como etcétera, el medio ambiente o la crisis medioambiental. Tenemos que cooperar, tenemos que articular políticas comunes. Puede suceder una pandemia nuevamente en 5 o 10 años y no podemos responder de la misma manera que hemos respondido en esta pandemia, cerrando nuestras fronteras con las consecuencias que ya todos conocemos. Tenemos que cooperar, tenemos que mantener abiertos los vínculos, tenemos que establecer políticas comunes para hacer frente, por ejemplo, también a temas migratorios. La realidad nos dice que esto es bastante difícil, ¿no? No imposible, no podemos agotar los esfuerzos, pero la cooperación, por eso es tan importante hablar de cooperación, por eso es tan importante hablar de integración. El problema, ¿cuál es? Que los tiempos no son, la coyuntura no es muy favorable, es decir, en una coyuntura marcada por crisis políticas, sociales, con gobiernos que se deslegitiman muy rápidamente, con crisis económicas mundiales, pues qué difícil es construir cooperación. Los gobiernos tienen otras prioridades y las prioridades pasan, creo también en el caso peruano, por una coyuntura interna, ¿no? Que básicamente se resume en sobrevivir, ¿no? Y un descontento generalizado, no solamente en el Perú, sino en varios países de América Latina. Dos cositas más que quiero preguntarte rápidamente porque me interesa tu percepción. El escenario en América Latina, tenemos a Boric en Chile, tenemos a Petro en Colombia. Hay un escenario donde la izquierda está tomando cierto protagonismo. Es posible que Lula también termine llegando a Brasil. ¿Esto es bueno para el Perú? ¿Es propicio para el Perú? ¿Es un escenario que permitiría lograr una integración mucho más rápido? A ver, se habla mucho en la actualidad de un nuevo giro a la izquierda, como el que vivió la región hace 20 años, a inicios del siglo XXI. Y parece que se está dando un nuevo giro a la izquierda, pero en condiciones distintas. Porque el giro de la izquierda actual no va a ser como el giro de la izquierda hace 20 años. El giro de la izquierda hace 20 años estuvo muy beneficioso. No solamente tuvo actores más radicales, ciertamente. También se benefició de una década gloriosa económicamente, con lo cual pudieron invertir en políticas restributivas y utilizar el dinero para favorecer su estancia en el poder. Hoy la situación es distinta. No estamos hablando de gobiernos tan radicales, pero también estamos hablando de un contexto completamente negativo que va a ser muy difícil, ya lo vemos en el caso chileno, que las demandas que finalmente hicieron que estos gobiernos lleguen al poder se materialicen. Va a ser mucho más complejo, creo que va a ser muy complejo también para Petro, para Lula también va a ser mucho más complejo, porque el escenario económico es totalmente distinto a lo que pasó hace 20 años. Ahora, a pesar de eso, y de los problemas y limitaciones que eso puede generar a dichos gobiernos, el hecho de tener gobiernos con alguna cercanía ideológica puede posibilitar algún tipo de coordinación mejor. Es decir, pensemos en reflotar la comunidad andina, algo que se viene hablando hace tiempo. Reingeniería de la CAN, reforma de la CAN, reforma institucional de la CAN. Podemos tender a eso. Pensemos en el Alianza del Pacífico. Los 4 países van a ser países en mayor o menor medida con discursos de izquierda. Eso puede llevar a que el Alianza del Pacífico pase a una etapa 2.0, es decir, que tienda aún más a lo que la Alianza del Pacífico quiere, la integración profunda. Podemos caminar en esa senda y este nuevo marco ideológico sin desviarnos, porque a todos los países les interesa el comercio, a todos los países les interesa la apertura del Alianza del Pacífico, que es lo que te brinda la Alianza del Pacífico, pero darle un plus de cara a lo que puede ser esta nueva década de la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que puede aprovecharse, a pesar de las limitaciones, se puede aprovechar ese nuevo escenario para promover espacios, como hablábamos, de cooperación e integración, en un contexto donde aquello es tan importante. De acuerdo, Óscar, nos queda clarísimo. Te voy a volver a invitar, vamos a volver a conversar para poder analizar con un poco más de detalle todo ello. Muchas gracias por estar con nosotros. Julio, un placer, cuando quieras. Qué importante es la cooperación inteligente entre los gobernantes. En vez de estar perdiendo su tiempo en confrontaciones, deberíamos estar construyendo las mejores alianzas posibles para el bien de todos.